El último delicado. Con estas palabras concluye una carta que Cioran le envía a Sábater refiriéndose a Borges. O mejor dicho, así traducen comúnmente esa sentencia. Un amigo difunde una traducción que creo yo es más digna de los decires de Cioran y del merecimiento de Borges. Cioran habría dicho, según esta traducción, que Borges es el último sutil. Llueve y me pregunto por Borges. ¿Dónde está? En sus sonetos, en la grabación de su endeble voz, en las entrevistas que le hizo Carrizo, en el primer párrafo del Aleph, o ya estará haciéndose carne del olvido. Llueve y estoy rodeado de edificios. ¿Para qué negarlo? Son feos, grises, funcionales, tan funcionales. Pero a pesar de esto, están inflados de familias y de hombres solos, de tristezas y deseos, de amor. En los departamentos, aunque suene inverosímil, también prospera el amor y, por supuesto, el tedio. Los edificios están colmados de conmociones, de literaturas. Desde mi terraza, las cimas de todos los edificios se continúan y sugieren un horizonte. Entonces recuerdo ese verso que de puro humilde se presenta bajo forma de prosa. Hay una hora de la tarde en que la llanura está por decir algo. Nunca lo dice, o tal vez lo dice infinitamente y no lo entendemos, o lo entendemos, pero es intraducible, como una música. Llueve y me pregunto por Borges. Hola, es para mí una gran alegría poder hacerle algunas preguntas respecto de Borges a el novelista, el escritor Alejandro Barbale, quien además tiene un blog en YouTube, un taller literario que se llama El Sur Taller Literario, que me gusta especialmente porque me parece a mí que trata de la técnica y del pensamiento de la literatura y se despoja un poco de los consejos mágicos que son entretenidos pero a menudo no muy útiles para escritores. Pero además me gusta hacerle estas preguntas a él porque me parece que es una persona lúcida que nos puede ayudar a comprender un poco la obra de Borges. Bienvenido, Alejandro. Quisiera comenzar preguntándote, porque en este 2022 se cumplen 50 años de la publicación del libro El oro de los tigres, de Borges. Te pregunto, ¿crees que dentro de la obra de Borges, esta particularmente, se destaca de alguna manera o es una obra más de las muchas que tiene para ofrecer Jorge Luis? Bueno, en primer lugar, gracias por invitarme, gracias por tus palabras.
La verdad que como te contaba cuando nos contactamos para esta entrevista, no es un libro que yo haya leído tanto dentro de los de Borges, no es un libro que tenga tan fresco. De hecho lo leí un poco antes de, por supuesto, para esta charla. Me atrevería a ponerlo entre los libros crepusculares, obviamente los libros del último tiempo de Borges, y que quizás es cuando Borges empieza a tener una absoluta autoconciencia, una conciencia de sí mismo. En algún reportaje él dice, viste esos reportajes que salieron en libros, todo con Osvaldo Ferrari, creo que era uno, y el otro, Fernando Sorrentino. Y él dice que la gente ya espera que él hable de laberintos, de tigres. Y aquí desde el título, más allá de cierta relación que se ha hecho con la ceguera, y que él decía que la ceguera era algo amarillento, pero ya desde el título vemos que Borges recurre a uno de sus clichés personales, de sus lugares comunes personales, valga el oxímoron, pero los escritores, y sobre todo los grandes escritores, desechan los lugares comunes y después crean sus propios lugares comunes, que son propios, digamos, ¿no? Algo bien paradójico, como le hubiera gustado a Borges, creo. Y, por supuesto, todos sabemos que los laberintos, los tigres, el infinito, los juegos con el tiempo, forman parte de todo aquello esa mezcla vaga que identificamos con lo borgiano. Y acá creo que en este libro un poco que Borges se homenajea a sí mismo. De hecho, en el prólogo dice algo así, que vuelve a sus grandes temas, o mejor dicho, vuelve a sus temas, a sus grandes temas, pero de una manera íntima, muy, ¿cómo decirlo? Sí, muy modesta. Y no tiene, ni nunca tuvo ningún miedo a repetirse y a seguir festejando lo que siempre festejó. Aunque al mismo tiempo también hay otras incursiones. Recuerdo algunos poemas que tratan cuestiones que Borges por ahí no trata tanto. Pero siendo un poco osado, porque como te dije, no es de los libros que más he leído de Borges, me atrevería a ponerlo en grupo con estas últimas obras de mucha autoconciencia por parte del autor. Por ahí esto que decís de los clichés es interesante. Uno intenta deshacerse de algunos clichés cuando escribe, pero también se le vuelven vicios a algunos temas, o no puede uno alejarse demasiado de los temas, o intenta alejarse y termina en esos mismos temas. Y a mí me ha pasado que caigo en temas de Borges que él ya ha tratado con mucha eficacia. Tristemente yo caigo en esos, los escribo, me siento orgullosísimo, y después me doy cuenta que Borges ya lo hizo y mucho mejor. Me pregunto, ¿alguna vez sentiste que debías desechar un texto porque descubriste que Borges ya lo había escrito? En realidad sentía y siento que debo desechar todo lo que escribí simplemente porque Borges escribió, más allá de que tratara o no temas parecidos a alguno que traté yo. Es imposible no sentirlo. Y también tuve mi época de imitar a Borges con resultados que son los que uno puede imaginarse. Por supuesto que todo eso nunca lo publiqué ni estuvo cerca, gracias a Dios. Decía Harold Bloom que Borges es uno de los escritores que mayor capacidad de contaminación tiene. Es imposible que uno no se vuelva borgiano leyendo a Borges. No borgiano porque tenga el mismo talento de Borges, que ese es el problema, sino que empiece a imitar ciertas características superficiales de Borges. Quizás el fraseo, el uso de ciertas palabras fetiche, cosas que son relativamente fáciles de imitar para alguien que tiene una mínima habilidad literaria, pero que no son el fondo de lo que escribe Borges. Esto pasa igual con muchos escritores. Pasa con la gente que intenta imitar a Lovecraft, por ejemplo, y lo imita hasta en lo peor en ese caso, en la acumulación insensata de adjetivos y ese tipo de cosas.
o la gente que quiere imitar a Bukowski se piensa que es nada más poner prostitutas y alcohol. Creo que pasa un poco con muchos escritores emblemáticos, conocidos, que uno se queda con lo superficial a veces. Y Borges es un caso de esos. Pasa que Borges es tan único que, primero, que uno queda en ridículo porque salta a la vista la imitación al instante, no es que se puede camuflar, porque la personalidad literaria de Borges es tan poderosa, tan fuerte, que a uno se lo engulle. Y además que a veces imitamos esas cuestiones superficiales, porque no creo que sea cuestión de no tratar los temas que trata Borges, porque son temas universales, temas que es un poco imposible no tratar a veces, sino que lo que uno intenta a veces es ser Borges, o imitar a Borges en cómo trata esos temas, y ahí es cuando, hablando mal y pronto, hacemos papelones. Creo que nos ha pasado a todos. Y es parte del aprendizaje del escritor también, tener una especie de héroe, de ídolo, y tratar de hacer lo que hace ese ídolo, darse cuenta que no funciona, y de a poco ir encontrando algo parecido a una voz propia entre todas esas voces enormes que por un lado nos motivan, pero por otro lado nos hacen sombra. A Borges creo que le pasaba lo mismo con Lugones. Él decía que había intentado ser Lugones y que se había resignado a ser Borges. Sí, todo escritor empieza con la imitación. De hecho, hay algún párrafo donde Borges dice: yo durante mucho tiempo pensé que la literatura estaba en un solo escritor. Ese escritor fue Lugones, fue de Quincy, fue Thomas Carlyle, y enumera varios, fue Chesterton, todos esos que nombraba mucho Borges y que mucho le gustaban. Y sí, Borges era humano también, a pesar de que era un genio. Y yo suelo dar el ejemplo de él cuando alguien viene con este mito del talento puro. Y Borges mismo, a pesar de que fue un genio, evolucionó muchísimo. Si uno lee los primeros textos de Borges, a alguien le va a sonar herético esto, pero algunos hasta se hacen un poco difíciles de digerir por ese localismo que le intentaba dar, o ese... No estaba el instrumento todavía del todo afinado. Por supuesto, los peores textos de Borges son los mejores de muchos, eso está claro. Sí, cuando decimos que son textos menores o inferiores a otros, estamos hablando dentro de la vara con la que medimos a Borges. Eso sobra aclararlo, creo, espero que sobre aclararlo. Pero sí, creo que es muy difícil que uno no empiece imitando. O sería una irresponsabilidad incluso no empezar imitando a otro. Y Borges también cayó en eso y construyó a partir de sus lecturas un universo absolutamente propio. El ciego. Lo han despojado del diverso mundo, de los rostros que son lo que eran antes, de las cercanas calles, hoy distantes, y del cóncavo azul, ayer profundo. De los libros le queda lo que deja la memoria, esa forma del olvido, que retiene el formato, el sentido, y que los meros títulos refleja. El desnivel acecha. Cada paso puede ser la caída. Soy el lento prisionero de un tiempo soñoliento que no marca su aurora ni su ocaso. Es de noche. No hay otros. Con el verso debo labrar mi insípido universo.
Llueve. También antes ha llovido, pero entonces la lluvia no calaba mis huesos como ahora. Hace muchos años intenté escribir un ensayo sobre el arte del siglo XX. En realidad el texto era poco menos que un panfleto. Para que cada capítulo, para que cada arremetida fuese directa y concreta, todas las semanas investigaba sobre alguna vanguardia o algún autor y los embestía directamente. Creo que ese texto, como la mayoría de los que yo escribía, estaba a la altura de mi incompetencia, pero era indiscutiblemente venenoso y temerario. Finalmente, dos condiciones fundamentales para la concreción de cualquier panfleto. En eso estaba yo, en la borrachera del ultraje, inmerso en esa inclemencia fingida del que denuncia crímenes imaginarios o acaso reales, pero secundarios. ¿A quién le importa que el arte del siglo XX fuese una porquería? En eso estaba yo. En eso estaba cuando apareció Borges y arruinó todo. Yo, que semana a semana venía desfenestrando el arte de un siglo completo, recordé a Borges y abandoné mi cometido. Dejé de escribir, creo que para siempre, mi panfleto. Retomé la cordura, o al menos sosegué mi tontera. Borges es suficiente para perdonarle cualquier desmesura al arte de un siglo. Borges, pensé en ese momento, es la flor del siglo XX. Su obra, por más romántico que intente ponerme, pertenece al siglo XX. Y digo esto a pesar de que sé que él sentía cierto orgullo de haber nacido en las últimas migajas del siglo XIX. Borges, esa flor del siglo pasado, me quitó la fuerza necesaria para abatir ese irusto jardín raleado. Siempre que me encuentro con alguien que posee alguna noción, del tipo que sea, le pregunto por qué es bueno lo bueno. Yo que durante muchos años estudié música, intenté aprender algunas mañas de la música, solía preguntar supuestas obviedades a algunos músicos, por ejemplo, por qué es bueno Beethoven. Y bueno, y por ahí te decían, bueno, porque el tipo era sordo y componía. Que definitivamente no es una virtud. Para nada. Pero mi pregunta va porque muchas veces, cuando uno no tiene grandes conocimientos al respecto, termina sin saber por qué está bueno lo que está bueno. ¿Cuál es la cosa destacada? ¿Dónde está el brillo particular de determinado autor? Mi pregunta es, ¿por qué crees vos que está buena la obra de Borges? ¿Por qué crees que es tan festejada la obra de Borges? ¿Dónde estarán sus méritos? Es muy difícil responder eso de modo rápido y contundente, porque uno terminaría cayendo en afirmaciones que, si bien no suenan tan melifluas como las de Me lo dice mi corazón y ese tipo de cosas, también en el fondo son eso, afirmaciones, no análisis, no conclusiones luego de un proceso analítico. Uno podría decir, si sacamos a Borges de la ecuación, si vamos a un mundo en el que Borges no existe, un mundo paralelo, vamos a que la literatura de ese mundo va a ser diferente, porque Borges influyó en todo lo que vino después. Ahora bien, eso en todo caso sería una comprobación empírica
aunque contrafáctica. Esa podría ser una medida igual, ver cuánto influyó Borges en lo que vino después, pero es bastante insatisfactoria la respuesta. Otra sería decir que Borges cambió la manera de escribir en español. Bastaría con leer textos de algunos contemporáneos o algunos que escribieron antes de Borges en español y ver la precisión, la eficacia. También que Borges es un género en sí mismo, es como Kafka. Hay cuentos de Borges más puramente fantásticos que se meten en la tradición fantástica, como Las ruinas circulares, pero hay otros cuentos de Borges que son pues, género Borges, aunque uno les diga género fantástico. Lo que pasa que decir así en poco tiempo por qué es tan bueno es difícil. Piglia hace algunos acercamientos interesantes en ese programa que hizo para la TV pública, no sé si te acordás, que fueron 4 charlas creo sobre Borges. Borges, entre otras cosas, cierra literariamente este antagonismo entre civilización y barbarie que planteó Sarmiento en el poema Conjetural, por ejemplo. Es absolutamente maravilloso desde lo emocional y lo intelectual. Cuentos como El Sur. Y después está la otra vertiente que es esto que Borges llama género fantástico, pero que en realidad es muy de él. Esto de la ficción entrando en la realidad entrando en la ficción, el modo en que se divierte con las convenciones de los géneros, como uno entiende esa frase de, creo que fue Octavio Paz, que dijo que los cuentos de Borges tenían que ser leídos como ensayos y los ensayos como cuentos. No sé si siempre es así, pero en muchos casos sí es así, y de hecho ha pasado un texto que fue el acercamiento al Mostacín, creo que es, que lo publicó primero como ensayo y después como cuento. Y ahí un poco hace lo mismo que Duchamp cuando publica el Migitorio en un museo, ¿no? Que Duchamp, la pregunta sería, bueno, ¿qué pasa si este objeto utilitario, y además de la más baja calaña, este objeto donde dejamos nuestros desechos, lo ponemos en un contexto de contemplación, donde supuestamente los objetos que allí están deben ser admirados, están no para cumplir una función utilitaria, mucho menos una función utilitaria tan, entre comillas, vil, sino para nuestro regocijo, para la contemplación, tiene una función estética. Bueno, Borges hace lo mismo, pero con los géneros. Bueno, ¿cómo influye el paratexto? ¿Cómo influye que el libro esté presentado como un libro de ensayos si yo meto ahí un cuento que después lo pongo en una antología de cuentos de ficción y la lectura que hacemos sobre ese cuento es distinta? Borges en ese sentido fue un gran lector, un lector muy arbitrario, muy particular, pero las reflexiones que hizo Borges sobre la lectura, no directamente haciéndolas o exponiéndolas, aunque a veces sí, pero también en sus propios cuentos, como el de la reescritura del Quijote, me olvidé el nombre, este personaje. Pierre Menard, autor del Quijote, que el tipo reescribe literalmente el Quijote, línea por línea, pero el Quijote de Pierre Menard es diferente al de Cervantes, porque pasaron muchísimas cosas, entre ellas, nos dice Borges, el propio Quijote en el medio. Esas son tomos de teoría literaria puestos de manera muy agradable y muy graciosa, porque la gente se olvida de todo el humor que había en Borges. A veces tienen esa imagen estatuaria horrible que Borges no se merece. De una manera muy humorística, muy sintética y muy literaria, y sin que deje de ser un cuento, un excelente cuento, Borges hace toda una reflexión sobre la literatura y cómo la leemos, y cómo los clásicos son esos libros que nos interpelan siempre, ahora, hace un siglo, hace 3 siglos. Y todo eso y muchas cosas más que mi incompetencia me impide sintetizar acá. Si fuera Borges quizá lo podría sintetizar en 5 minutos, pero no soy Borges, así que hago lo que puedo. Lo convierten en un gran escritor. También uno podría ser cruel y decir, si leíste a Borges, si leíste a otros, si no te das cuenta que Borges es el mejor de todos, y no sé cómo puedo explicártelo. Quizá no vale la pena. Esa sería una respuesta cruel al asunto. Pero irracional, ¿no? Creo que era Armstrong, el trompetista, que alguna vez
Le preguntaron qué era el jazz y la respuesta fue: si lo tenés que preguntar, no lo vas a saber nunca. Bueno, es interesante esa idea de que lo que no se revela inmediatamente tal vez no se revele nunca. Está bien, es un poco duro tal vez, pero creo que puede funcionar. Bueno, se acaba el mundo. Nos vamos a vivir a otro planeta. No perdamos la esperanza. Y solo se puede salvar la prosa o la poesía de Borges. Vos tenés que decidir. ¿Qué salvamos? ¿La prosa o la poesía? Sin duda salvo la prosa, no porque me parezca un mal poeta Borges. La poesía de Borges la aprendí a apreciar y a querer con los años. Quizá el poema conjetural, que ya lo nombré, sea para mí... Si tuviera que salvar una poesía, salvaría esa, quizá. Y es bastante ilógico y irracional, parecería que yo esté diciendo eso y al mismo tiempo esté diciendo que salvaría la prosa y no la poesía de Borges. O sea, sacrificaría una de mis poesías favoritas. Lo que pasa es que la prosa es tan buena. La poesía de Borges creo que no... Bueno, esto ya entramos a plano de lo personal, por supuesto, de lo muy subjetivo. Lo que a mí me sucede con la poesía de Borges es que quizá leo un libro entero de poesías de Borges y las que realmente me gustan son 3 o 4, pongamos. No digo que las otras me parezcan malas, me refiero a que las otras, bueno, está bien, pero se me van un poco de la memoria. Ahora, cuando acierta, es un acierto extraordinario. Por ejemplo, de este libro, El oro de los tigres, me gusta mucho la poesía de Islandia. Hay una parte que dice las naves hechas con las uñas de los enemigos. No lo sé de memoria, por desgracia, pero tiene algunos aciertos extraordinarios, magníficos. Así que salvaría la prosa, pero con dolor, con mucho dolor. Pero no voy a mentir, salvaría la prosa. Tú. Un solo hombre ha nacido. Un solo hombre ha muerto en la tierra. Afirmar lo contrario es mera estadística. Es una adición imposible. No menos imposible que sumar el olor de la lluvia y el sueño que antenoche soñaste. Ese hombre es Ulises, Abel, Caín, el primer hombre que ordenó las constelaciones, el hombre que erigió la primer pirámide, el hombre que escribió los hexagramas del libro de los cambios, el forjador que grabó las runas en la espada de Gengis, el arquero Einar Tambeskelber, Luis de León, el librero que engendró a Samuel Johnson, el jardinero de Voltaire, Darwin en la proa del Beagle, un judío en la cámara letal. Con el tiempo, tú y yo. Un solo hombre ha muerto en Ilión, en el Metauro, en Hastings, en Austerlitz, en Trafalgar, en Gettysburg. Un solo hombre ha muerto en los hospitales, en barcos, en la ardua soledad, en la alcoba del hábito y del amor. Un solo hombre ha mirado la vasta aurora. Un solo hombre ha sentido en el paladar la frescura del agua, el sabor de las frutas y de la carne. Hablo del único, del uno.
siempre está solo. Norman, Oklahoma. ¿Reconoces la influencia de algunos otros autores en Borges? Viste que, bueno, decíamos esto, Borges es muy influyente, algunos lo queremos mucho, tanto que se nos va un poco la mano, queremos imitarlo, cometemos este trágico acto vanidoso, vaya a saber por qué uno se mete en semejante cosa, pero a veces es incontrolable, lo queremos imitar. O intentamos al menos aprender algunos de sus yeites, de sus recursos y utilizarlos como podemos a los tropezones en nuestros textos. Pero ¿vos reconoces la influencia de otro autor en Borges? Sí, de hecho, él está, esto no es ningún descubrimiento de mi parte, él está muy influido por la prosa inglesa, esa manera de separar con comas, con punto y coma, perdón, usar mucho el punto y coma, que uno lo lee, por ejemplo, en De Quincey, a quien Borges nombra mucho. Y después los temas el mismo, a veces el Aleph, no me acuerdo qué antecedente le mencionaba, también la Biblioteca de Babel, ahí es de donde saca las ideas o ciertas, o algo más o menos parecido a las ideas que termina creando, lo que pasa que Borges las trata como nadie. Pero sí, si uno se pone a buscar, algunas cosas puede ser del mismo Macedonio, quizás le haya ayudado a morigerar ciertos excesos, entre comillas, barrocos, porque uno le dice barroco es otra cosa, barroco Góngora, no se ha rebuscado, pero para que nos entendamos, quizás ciertos pensamientos de Macedonio, que a la vez están influidos por Schopenhauer, que influyó mucho a Borges. Así que sí, desde ya. Y además pocos autores declaran tan abiertamente sus influencias como Borges, aunque de Borges hay que desconfiar, porque a veces quizás declara mi influencia es A para que no veamos que su influencia es C. De hecho hay un cuento de Borges que se llama, voy a hacer acá una pequeña digresión, aunque en realidad sigo hablando de lo mismo, que se llama El Evangelio según San Marcos, que yo estoy seguro, no tengo pruebas pero tampoco dudas, como se dice ahora, que Borges lo hizo pensando en el cuento de Quiroga, La gallina degollada. Yo estoy seguro que Borges hizo su propia versión de La gallina degollada. De hecho, dice que ese argumento lo sacó de un sueño o algo así, ya como se va atajando. Lo que pasa es que Borges jamás diría que lo inspiró un cuento de Quiroga, porque no le caía muy bien Quiroga, no le gustaba Quiroga. Tampoco lo elogiaba a Quiroga, él creo que elogiaba a los que no le podían hacer competencia, ¿no? Quiroga también era un enorme cuentista de otra índole, de la escuela de Poe, más ortodoxo si se quiere, pero era y es un gran cuentista. Bueno, es en el sentido, no que siga entre nosotros, sino como persona, pero sigue como escritor, lo seguimos leyendo. Yo apostaría que Borges hizo su propia versión de La gallina degollada y por supuesto no lo iba a confesar, entonces dijo que el argumento lo sacó de un sueño o algo así. Ya en el prólogo, por las dudas, se encargó de cola de paja, diría que. Pero es una paranoia mía, así que no sé si creerle a Borges que sus influencias son todos los que él nombra. Quizás, seguramente deba haber ahí influencias secretas, pero sí, desde ya que nadie nace de la nada, y además, insisto, sería irónico que uno hable de Borges como alguien que se creó a sí mismo, cuando Borges justamente construyó esa gran figura de lector y de escritor que está todo el tiempo citando, todo el tiempo señalando sus antecedentes, por así decirlo, sean o no confiables, pero muchas veces también son confiables, como el de Quincey. A mí me pasó de leer primero Borges y después a Quevedo, y en sus sonetos, cuando leí a Quevedo, digo, bueno, esto es Borges. Acá Quevedo recibió una influencia de Jorge Luis. Claro, como en Kafka y sus precursores, ¿no? La influencia retrospectiva. Pero bueno, me pareció ver
a Quevedo en la obra Sí, de tenés Borges. razón, yo estaba pensando más en la prosa, pero sí, también, bueno, la poesía de él es muy clásica, podría decirse, ¿no? ¿Qué edad tenías cuando leíste a Borges por primera vez y cuál fue esa primera impresión? Y la verdad, no era tan chico, creo que ya andaba por los 20 y algo, 22, 23. Cuando lo empecé a leer de verdad, pongamos que antes quizá me había cruzado con algo. Pero tenía hasta cierto prejuicio con Borges, porque estaba en esa época que uno quiere escritores intensos, que es el Henry Miller, esto, lo otro, bueno, uno anda con esas cosas. Y me acuerdo que creo que compré El Hacedor, porque la contratapa decía que era el mejor libro para empezar. Esas cosas que uno hace, esas ingenuidades de uno. Y también me compré el de ensayos, Otras Inquisiciones, que es una maravilla, y ficciones. Y yo recomiendo a la gente que lea. Podría empezar por El Hacedor, que para mí es un libro menor, igual de Borges, pero bueno, lo que pasa es que el problema es que El Hacedor quizás es de más simple acceso, pero no te gratifica tanto, entonces puede ser que no te entusiasmes tanto con Borges. Yo lo que haría es empezar con ficciones, pongamos por caso, que junto a La Lep son sus dos grandes libros de cuentos, lo que no significa que lo otro sea desechable, pero los mejores cuentos están ahí, la mayoría. Y también leer Otras Inquisiciones, porque los ensayos de Borges muchas veces funcionan como una especie de manual para entender mejor los cuentos. Uno lee un ensayo en el que Borges cita las paradojas de Zenón de Elea y entiende mejor La Muerte y la Brújula, pongamos por caso. Eso pasa mucho en la obra de Borges, que los ensayos ayudan a entender los cuentos. De hecho, hay un ensayo que creo que no está incluido en Otras Inquisiciones, debe estar, supongo, recopilado en algún otro libro, o no sé. Pero que se llama La Biblioteca Total, en el que él examina esta idea que después va a cristalizar en la Biblioteca de Babel. Así que yo creo que esa es una manera interesante, aunque no me preguntaste eso, no sé por qué me fui para eso, pero esa es la manera en que empecé. Yo creo que de casualidad me salió bien. Los 4 ciclos. 4 son las historias. Una, la más antigua, es la de una fuerte ciudad que cercan y defienden hombres valientes. Los defensores saben que la ciudad será entregada al hierro y al fuego y que su batalla es inútil. El más famoso de los agresores, Aquiles, sabe que su destino es morir antes de la victoria. Los siglos fueron agregando elementos de magia. Se dijo que Helena de Troya, por la cual los ejércitos murieron, era una hermosa nube, una sombra. Se dijo que el gran caballo griego en el que se ocultaron los griegos era también una apariencia. Homero no habrá sido el primer poeta que refirió la fábula. Alguien en el siglo XIV dejó esta línea que anda por mi memoria: The Vork Brinden and Brent to Bront and Ashes. Dante Daniel Rossetti imaginaría que la suerte de Troya quedó sellada en aquel instante en que París arde en amor de Helena. Yeats elegirá el instante en el que se confunden Leda y el cisne, que era un dios. Otra, que se vincula a la primera, es la del regreso, el de Ulises, que al cabo de 10 años de errar por mares peligrosos y de demorarse en islas de encantamiento, vuelve a su Ítaca. El de las 33 divinidades del norte, que una vez destruida la tierra, la ven surgir del mar, verde y lúcida, y hallan perdidas en el césped las piezas de ajedrez con que antes jugaron. La tercera historia es la de una busca. Podemos ver en ella una variación de la forma anterior: Jasón y el velloncino. Los 30 pájaros del persa
que cruzan mares y montañas y ven la cara de su dios, el Simurgh, que es cada uno de ellos y todos. En el pasado toda empresa era venturosa. Alguien robaba, al fin, las prohibidas manzanas de oro. Alguien, al fin, merecía la conquista de Grial. Ahora, la búsqueda está condenada al fracaso. El capitán Ahab da con la ballena y la ballena lo deshace. Los héroes de James o de Kafka solo pueden esperar a la derrota. Somos tan pobres de valor y de fe, ya que el happy ending no es otra cosa que un halago industrial. No podemos creer en el cielo, pero sí en el infierno. La última historia es la del sacrificio de un dios, Atis, en Frigia. Se mutila y se mata. Odín sacrificando a Odín. Él mismo a sí mismo. Pende del árbol 9 noches enteras y es herido de lanza. Cristo es crucificado por los romanos. 4 son las historias. Durante el tiempo que nos queda, seguiremos narrándolas, transformadas. ¿Y crees que es un autor recomendable para jóvenes? Para jóvenes que estén interesados en la literatura, sí. No es un autor que quizás daría en los colegios, aunque depende de qué cuento, ¿no? La intrusa se podría leer en un colegio, hoy que ciertas cuestiones están de moda. Bueno, por lo menos que mientras discuten eso lean buena literatura y no panfletos. Digo porque a veces a mí me pasa con la Divina Comedia, que es un libro que yo he querido mucho, y que a veces me preguntan si los recomiendo para leer, y mi respuesta casi siempre es no. A mí me parece que es un lindo libro para estudiarlo y encararle por ese lado. Yo no sé si alguien que no está acostumbrado a leer y que no tiene demasiado interés en aprender literatura, si puede sentarse a leer la Divina Comedia y pasarse un momentazo. Me parece que en algún sentido la Divina Comedia es un resumen de la historia de Occidente hasta los tiempos de Dante, y que tiene un montón de vericuetos que merecen tal vez sentarse a estudiarlo y no tanto leerlo. Yo no sé si le recomendaría a alguien que se siente a estudiar, con todo el respeto lo digo, pero que se siente a estudiar el Principito. Sentate a leer el Principito, pero hay ciertas obras que son de cierta complejidad que necesitan de un lector un poco más comprometido, un poco más amable, llamémosle. Y me pregunto si Borges será de esta clase de autores que necesita un lector un poco más concentrado, al menos más concentrado, no sé si más docto, pero al menos más atento. ¿Será así o le podremos largar un libro de Borges a cualquiera y la va a pasar bien? No creo. No, porque además lo que decís vos es fundamental. Si alguien no está interesado en la literatura, quizá no la pase bien con ningún libro, pero si tuviese que apostar, si alguien me ofreciera dinero a cambio de que logre que un no lector la pase bien con un libro, y elegiría uno de Agatha Christie, no sé, o algún otro policial, algo así. Evidentemente Borges ya te pide que vengas con algo de equipaje. No tampoco eso que se dice que es un escritor para escritores o que es tan difícil. No creo que sea tan así. Porque hay casos, por ejemplo, lo que vos citás de la Divina Comedia del Dante, ahí también hay una cuestión de restitución de contexto, de que estamos hablando de una era de la humanidad diferente, de una cosmovisión muy particular. Ahí ya hay otras cuestiones que cuando el contexto de una obra está tan separado del nuestro, también hay otro tipo de cuestiones a veces que entran en juego, más allá de las dificultades de la obra en sí, que por supuesto tampoco para leer en la playa, ¿no? Borges en realidad en muchos de sus cuentos era absolutamente clásico, salvo en estos cuentos medio ensayos. Pero si uno piensa en Las ruinas circulares,
y uno se olvida de ese ropaje erudito, esa erudición también extraña, contraria a la erudición oficial, los gnósticos, toda esa cosa marginal que le encantaba a Borges, una erudición casi retorcida, podríamos decir. Pero si uno se olvida de ese ropaje extravagante que le pone Borges al cuento, el cuento es absolutamente clásico. Y el argumento lo puede entender un nene de 5 años. Lo que pasa que amedrenta un poco cuando empieza con las alusiones gnósticas y diversas erudiciones, que no están ahí porque sí tampoco. Lo que pasa es que, claro, ahí entra lo que decís vos, para entender por qué Borges está citando lo que cita, bueno, ya hace falta ahí manejar ciertos conceptos. Pero para el entendimiento de la historia en sí, plana, digamos, plana no en un mal sentido, la historia superficial, tampoco en un mal sentido, en el sentido de lo que está en la superficie, el cuento, la anécdota, ¿no? No hace falta interés. Yo creo que lo que falta es interés en realidad. Eso de no lo leo porque es difícil es una excusa. Lo que falta es interés. Si a uno le interesa algo, nada es difícil si a uno le interesa. Bueno, está bien. A uno le puede interesar la física cuántica y supongo que será difícil, pero es un disfrute si algo es difícil, vencer esas dificultades. Y no me parece que Borges sea tan difícil tampoco. Nadie se queja de que en Rayuela se nombran a 400.000 intérpretes de jazz y un montón de referencias. Nadie se queja de eso. Con Borges está construido esa especie de mito de que es dificilísimo. Es una excusa en realidad. Porque es una excusa para no leerlo. Básicamente es eso. Yo creo que es eso. Ahora sí, por supuesto es más difícil Borges que no sé, el Código Da Vinci, sí. Aunque el Código Da Vinci también tenga sus algunas de estas cosas que le gustaban a Borges, ¿no? de conspiraciones y demás, y de herejías. Pero seguramente que puede ser más fácil leer a Dan Brown o a Stephen King, y no lo digo con... A mí, por ejemplo, Stephen King me gusta, no lo digo con ningún desprecio. Pero sí, es posible que sea más difícil leer a Borges. Porque además el cuento, ya de por sí hoy los chicos leen pocos cuentos, porque el cuento requiere una aptitud y una actitud diferente a la de la novela. Y no estoy diciendo que algo sea mejor o peor. Pero el cuento requiere que estemos ahí, que nos entreguemos, como en la poesía, por completo a la lectura. Y hoy vivimos en una época multitarea en la que somos capaces de hacer 1000 cosas, pero no de hacer una. No podemos enfocarnos en una sola cosa. Los cuentos de Borges nos piden ese enfoque. Nos piden, como todo buen cuento, como la poesía, estar con todo ahí, no estar leyendo y viendo notificaciones. Así que también creo que es una cuestión de actitud, que pasa con el cuento en general y probablemente con los cuentos de Borges en particular puede ser que requieran una concentración mayor que otros cuentos, aunque a mí me parecen más difíciles de comprender algunos cuentos de Hemingway o de Carver, que tienen esa metodología de mostrar la punta del iceberg, que a veces más que punta parece que es un rolito, un solo hielo, y uno dice, bueno, a ver, yo sé que tengo que poner de mi parte, pero acá me parece que lo estoy poniendo todo. A veces esos cuentos que están escritos en un lenguaje deliberadamente pobre, entre comillas, deliberadamente simple, pueden ser mucho más difíciles que los cuentos de Borges. Borges explica todo. Borges explica todo. Aunque esto de ser explicativo puede sonar hasta mal en literatura, porque uno dice un buen cuento no es explicativo. Pero Borges, sin embargo, es muy generoso con el lector. Borges no... Por supuesto que tiene interpretaciones mucho más profundas después, pero la trama en sí casi siempre es límpida, clásica. Así que yo lo pondría en duda, eso de que Borges es difícil. Claro, depende de qué punto de vista lo vemos. Si lo vemos desde alguien que no hace otra cosa que ver videos de TikTok, y sí, Borges es difícil, todo es difícil. El panfleto del supermercado también se torna inaccesible. Bueno, cuando leí 7 personajes en busca de un autor, sentí que la idea, tal vez el título,
superaba la ejecución. Yo tuve una gran expectativa con ese título, me parece un título tremendo. Y después la obra, bien, me pareció que estaba bien. A mí me parece que con Borges pasa lo contrario. Suele tomar temas que parecen de poca monta, pero él descubre profundidades inauditas. ¿Será realmente así? ¿Cómo lo sentís a eso? Sí, no sé si temas de poca monta, o puede ser en algunos casos. Pero sí que la ejecución es siempre brillante en Borges, eso seguro. No sé a qué te referís con temas de poca monta o... Digo, por ahí él está hablando de un puñal. Bueno, inicialmente me parece que hablar de el ave fénix ya promete alguna búsqueda, me parece a mí, que tal vez un puñal no necesariamente, no sé, ¿qué se puede decir de un puñal? Y cuando uno lo escucha a Borges hablar del puñal, bueno, se estremece. Tiene una mirada tan particular de las cosas y tan profunda. Claro, lo que pasa en realidad no está hablando del puñal, pero igual entiendo a lo que va. Sé que Borges es capaz de ver en objetos o en cosas mínimas. Sí, una condición casi de poeta, me parece. Me parece que los poetas suelen tener esa habilidad de contarte de una manera muy particular y con ciertas precisiones que resultan precisas una vez que uno las oye en el poema, las lee en el poema, pero cuando uno sale a buscarlas por ahí no las ve a simple vista. Hace poco alguien me dijo, sí, porque a partir de cierta edad uno encuentra la belleza en las cosas más simples, por ejemplo en la flor, me decía esta persona, y yo me quedé pensando en que, qué sé yo, un avión, que es un objeto sumamente complejo, podría terminar siendo más elemental que una flor. Bueno, inicialmente podemos crear aviones y creo que flores todavía no lo sé, pero hay cosas que a simple vista pueden parecernos hoy muy simples, pero son muy complejas y se necesita de cierta sensibilidad, pero también de cierto intelecto para lograr descubrir ciertas profundidades. A mí me parece que Borges siempre está logrando eso. Profundo, intelectualmente muy complejo y a la vez parece sensiblero, si se me permite. Sí, que lo complejo ahí es la mirada. Es como la belleza, es como cuando Baudelaire le dedica un poema a un cadáver. Es el poeta ahí el que ve la belleza. Generalmente la gente que no sabe lo que es la poesía, pero escribe algo que cree que es poesía y lo publica en las redes sociales, está constantemente hablando del amor y cómo te amo y de amaneceres, una poesía un poco de postal turística. Justamente lo que la gente que no lee poesía piensa que es poesía. Y el desafío, no digo que no se pueda escribir sobre el amor, porque se ha escrito muchísimo y se seguirá escribiendo, pero el desafío también está en encontrar la belleza, lo poético, en las cosas que no son inmediatamente poéticas o evidentemente poéticas. Y sí, en Borges está eso, que él aplica su mirada, qué palabra fea, pero él vuelve complejas y vuelve interesantes las cosas con su mirada. Tengo un hermano que es músico, Lucas Cerviño. Cuando toca o compone da la impresión de que se sabe todos los jeites. Interpreta música barroca y suena barroco. O se toca una chacarera y tiene el swing propio de la chacarera. Y así con cualquier género. A mí eso me llama mucho la atención y me da la impresión de que con Borges pasa lo mismo. Como si se supiese todos los jeites. Recién te decía con los sonetos. Por ahí uno escucha un soneto de Borges y tiene una sonoridad que siento yo que es próxima a los maestros del siglo de oro español. Y por ahí uno se lee estos cuentos más fantásticos y es una voz del siglo XX y
Me da la impresión de que se aprendió los jeites. No sé cuál es la traducción literaria porque no tengo conocimientos suficientes, pero en música sería eso, sería el jeite. O sea, una pequeña frase que casi cualquier músico sabe, cualquier músico interesado en aprender música, y lo puede utilizar. Cuando es necesario lo puede utilizar. ¿Se podrá traducir en la literatura? ¿Y crees que Borges podrá hacer una cosa así? ¿Podrá ser el conocedor de todos los jeites? Sí, pareciera que tiene todos los recursos, tiene la valija llena y saca el que quiere. No sé si es tan así, pero es una ilusión que provoca. Y yo creo que además de lo que vos decís que es cierto, o probablemente es cierto, él es capaz de todos esos jeites, como decís, incorporarlos sin perder su propia voz, sin dejar de ser Borges. Nunca se deja de ser Borges, haga lo que haga. Eso es lo interesante también. Él se mete con un género específico, o se pone a escribir un soneto, o lo que uno quiera, y nunca deja de ser Borges. El oro de los tigres. Hasta la hora del ocaso amarillo, ¿cuántas veces habré mirado al poderoso tigre de Bengala ir y venir por el predestinado camino detrás de los barrotes de hierro, sin sospechar que eran su cárcel? Después vendrían otros tigres, el tigre de fuego de Blake. Después vendrían otros oros, el metal amoroso que era Zeus, el anillo que cada 9 noches engendra 9 anillos, y estos 9, y no hay un fin. Con los años fueron dejándome los otros colores, y ahora solo me quedan la vaga luz, la inextricable sombra y el oro del principio. Oh ponientes, oh tigres, oh fulgores del mito y de la épica, oh un oro más precioso, tu cabello que ansían estas manos. East Lansing, 1972. Llueve, apenas llueve, y me pregunto por Borges. ¿Dónde está? En este mundo que soy, en este mundo que sos, en esta humildísima expresión del enorme cariño que nos despierta el maestro, o ya se estará haciendo uno en el olvido. Bruscamente la tarde se ha aclarado, porque ya cae la lluvia minuciosa. ¿Cae o cayó? La lluvia es una cosa que sin duda sucede en el pasado. La lluvia, el hacedor, 1960.